¿Qué tal, amigos y amigas? Nuestro noveno programa del año 2025, Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Vuelvo y lo reitero, cada paso, cada transitar en la vida tiene sentido y expresión. De esta forma, iniciamos este último programa. Vamos a trasladarnos a las comidas típicas de Panamá y la influencia cultural que ha tenido a través de los momentos históricos de nuestro territorio panameño en el mes de la patria y con motivo también de los 90 años de nuestra casa de estudio Octavio Méndez Pereira, y también dándole también esa motivación y el realce de los 67 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que felicitamos a todo personal administrativo, docentes, estudiantes, donde realmente la tierra, el conocimiento, lo agropecuario, lo fértil del ser humano se hace relucir, ¿no?, de toda forma. Vamos entonces a iniciar en esta materia de la gastronomía. A nuestro lado está la profesora Paola Yamil Meneses Endocien. Yo creo que por eso ahora lo pronuncié bien, yo creo que sí. Vamos a darle el énfasis, ¿no?, de la hoja de vida. Profesora de gastronomía, especialidad en la gastronomía panameña, Universidad de Panamá. Profesora de gastronomía también en la Universidad Santa María la Antigua. Profesora de barismo, por la cual más adelante nos va a explicar esa especialidad, porque aquí estamos aprendiendo. Este es un espacio de formación, de información, de orientación. Estudios universitarios, maestría en gastronomía en nuestra casa de estudio, Octavio Méndez Pereira. Licenciatura en gastronomía en Ganexa. Especialización en docencia superior aquí en nuestra casa, Universidad de Panamá. Actualmente estudia una maestría en patrimonio cultural y una maestría en caficultura. También nos va a dar en el proceso del programa también los significados y la razón de ser, ¿no? Y propietaria y directora de Panamá y Café Talleres, también el transitar al emprendimiento, y escritora que más adelante nos va a promover también las escrituras, porque creo que hay que compartir la sapienza hacia el prójimo, hacia los demás. Y antes de iniciar, vamos con un concepto que me pareció interesante compartir, que dicho sea de paso, no sabía, aquí también estamos aprendiendo. Etimológicamente, la gastronomía proviene del griego antiguo, uniendo las palabras gaster, estómago o vientre. Gaster, estómago o vientre. Y nomos, ley, norma o conocimiento. Por lo tanto, su significado literal es la ley o el conocimiento del estómago. Así que hay que cuidar todo lo que consumimos, y ahí proviene lo que vamos entonces a trazar en este programa. Este concepto se refiere inicialmente a las reglas y normas que rigen la alimentación y la buena mesa, el buen paladar. Así que, profesora, iniciamos este programa. Yo quiero iniciar qué la motivó iniciar en este campo de la gastronomía, para darle en detalle a todos los cibernautas, seguidores de este programa, 5 años, este año 2025. Iniciamos, profesora, ¿qué la motivó iniciar este transitar del fascinante mundo de la gastronomía? Bueno, hubo dos cosas que me motivó a entrar a gastronomía desde que tenía 17 años. Fue uno, por el amor que le tenía mi mamá a la cocina. Mi mamá fue la primera que me enseñó a mí a hacer todos esos dulces. Me enseñó a mí a cocinar desde que tenía como 7, 8 años. Después de ahí también la necesidad de tener empleo, porque ella era mamá a los 23 años, así que tenía que tener empleo también. Y más a medida que iba entrando pues al mundo de la gastronomía, al mundo de la hotelería, porque uno siempre comenzó por la hotelería, pues me comenzó a enamorar un poquito más. Creo que también lo tercero que me ayudó bastante a motivarme a llevar la cocina panameña fue que habían pocos libros, ¿sí?, de gastronomía, o poca información sobre nuestra gastronomía panameña. Entonces yo me prometí a mí misma que después que yo me graduara
iba a comenzar a ser investigador. Y pues así fue. Comencé a investigar por mí misma, irme a las provincias y todo esto. Y me fui enamorando un poquito más hasta que me enredé ya por completo. Bien, se enamoró del proceso, ¿no? Ahí la receta de las abuelas y acá fue la receta de la mamá. Vamos a iniciar, profesora, con la primera imagen. ¿Qué podemos proyectar en su conocimiento, ¿no?, de este platillo folclórico panameño? Ahí vemos un bollo que viene siendo un bollo de yuca. Hacen los indígenas un bollo de yuca. Y esto lo pueden poner animal de casa adentro. Entonces es un bollo en verá. ¿Ok? Y lo que tiene el chico agarraro es un guacho que creo que es de marisco. Ese día hicimos todos los guachos del mundo. Hay guachos que vienen de las tradiciones muy españolas, otras tradiciones muy de los negros antillanos y otra de los negros coloniales. Así que después más adelante te explicaría a qué se basa esas cocinas de nosotros panameñas. Pero lo que él tiene en la mano es un guacho de marisco y aquí es un bollito de yuca. ¿Esto puede consumirse en desayuno, almuerzo o cualquier Los bollos momento? de yuca se pueden consumir a cualquier momento. Más bien en Panamá nosotros nos gusta consumir los bollos en la mañana, ¿no? Con el cafecito. Pero es una alimentación que se puede basar en los 3 golpes. Así que aquí hay un origen indígena y español. Exactamente. Bien, la siguiente imagen. Lo rico que a nosotros nos gusta, ¿no? La fritudita. Ese es un hojaldra. En Panamá hay muchas formas de llamarlo y prácticamente es en la forma en cómo cada quien lo hace en cada provincia. Pero sabemos de que esa influencia viene en el tiempo colono, donde aquellos barcos venían con las harinas dañadas prácticamente y las mamás tenían que ver cómo arreglaban esa harina. Y lo más fácil era hacer una masa trabajada con agua, aceite, azúcar y sal. Más azúcar que sal. ¿Por qué? Porque el azúcar es una conservación también y ayuda a elaudar la masa, ayuda a crecerla como tal. Entonces ahí donde vienen las llamadas frituditas que conocemos. Que después que vienen los antillanos, ¿verdad? Le llaman harina, pero hay un por qué le llaman harina. Porque nuestros abuelos estaba la prohibición de hablar inglés en 1941, donde tú decías dame un baked o hazme un baked, ¿qué significa? Masa frita, ¿no? Y ya más adelante los abuelos tuvieron que llamarlo harina en Colón. Así que ese estiramiento... Va con el juego de las manos. Yo muy poco he elaborado hojaldra, pero ese estiramiento así, tiene que ser ese estiramiento de la harina para que sea hojaldra. Para que sea frita y que esté crocante, porque entre más estirada está, más crocante te queda. ¿Ya? Wow, qué interesante. Estoy conociendo algo nuevo porque este es uno de mis favoritos en el desayuno, ¿Sí? Con queso blanco y amarillo. Las frituras que algunas veces hay que tener un equilibrio. Continuamos. Ahí vemos una crema de zapallo con rabo de puerco. Esa crema de zapallo y plátano maduro me la enseñó una señora en Los Santos. Con lo que ella tenía en su huerto, me dio de comer ese día. Esa fue una de las primeras señoras que yo investigué allá en Los Santos. ¿Por qué hacían esas comidas así? ¿Qué es lo que comían? Pues ella me invitó esa crema de zapallo con plátano maduro y rabo de puerco. ¿Cómo lo haces? Pues pones a sancochar las dos, lo que es el zapallo y el plátano. Esto lo majas, lo vuelves crema y haces un guiso de rabo de puerco. O un poquito de cebollita. Si quieres usar pimentones, los puedes usar más bien amarillos para que te den el contraste de la crema. Y el rabo de puerco ya que ha pasado por el blanqueado, ¿verdad? Y el desalado. Y después lo sofríes. ¿El origen es en Los Santos? Pues ya tenemos orígenes santeños, o sea, todo lo que es península es tradiciones que están mezcladas entre los indígenas y los españoles, ¿verdad? Si tú te vas mucho a costa, ¿verdad? Están entonces los negros coloniales y los negros afroantillanos, en las cuales vinieron en 2 periodos totalmente diferentes. A esa comida le llamamos la cocina caribeña. Y la tercera sería la comida de las etnias comarcales. Es decir, que hablando de temas de regionalismo, podemos
tener una similitud entre la comida de Cartagena y Boca del Toro en el Caribe. Claramente, Casi porque parecido. los mismos, por lo menos en Cartagena, los mismos negros que llegaron aquí esclavizados, pues prácticamente fueron los mismos negros esclavizados en Cartagena. Sí, hay bastante similitud. Wow, lo que es el origen y los alimentos en el proceder histórico, ¿no? Estamos hablando de Panamá indígena, Panamá colonial, Panamá republicano. Y así está dividido mi clase, como tal. Wow. Siguiente. Ese es un pan bon, ¿sí? O lo que se debe llamar bon como tal, porque aquí solemos decir pan bon, no. Bon significa pan. ¿Te repite? Sí, se repite, es como Bon. dijera pan, ¿no? Bon es el pan que estás viendo allí. Este pan viene de una influencia inglesa, con el tiempo de los ingleses que comenzaron a esclavizar a los antillanos, con lo que son las plantaciones de caña de azúcar. Estos ingleses hacían un pan blanco que se llamaba pan cross, y el pan cross estaba hecho con jengibre, igual con las frutas confitadas y las pasitas, sí, pero llevaba ese toque de jengibre. Al ellos presentarle ese pan a los negros esclavizados antillanos, los antillanos entonces lo modificaron y lo pintaron con la caña de azúcar. Y por ende, cuando estos antillanos llegan a Panamá, pues traen ese pan, y ese pan también acá hubo una modificación con un poquito más de especias como tal, un poquito más pintado. Ya acá se hace en forma redonda, como lo estás viendo allí, con una corteza como algo dura afuera, pero blanda por dentro. Pero aquí también hay como 7 variaciones de bon en Panamá. ¿Eso depende de la provincia? Depende del negro donde está, de la cultura de esa casa, porque si ese negro se crió con barbacientes, va a ser diferente. Si ese negro se crió con martiniqueños, va a ser diferente. Y si ese negro se crió con jamaicanos, va a ser diferente también. Así que cada uno tiene un toque original. Un toque original. Y en especial. la forma también. El bon es muy consumido en Navidad. Es muy consumido en los días estos de Semana Santa. Es algo muy religioso también, por eso que la gastronomía panameña también está enfocada en la religiosidad. Y es muy popular, ¿no? En Caledonia y en la Avenida Central. Colón, Sí. Bocas. Wow, qué interesante. Yo estoy conociendo aquí la historia, dígame decirle, seguidores y seguidoras de Conexión Cultural. Por eso que la frase, el eslogan, porque todo tiene sentido y expresión. La siguiente. Vemos unas empanaditas. Esas empanaditas son las patí. Las patí también son jamaicanas. Cuando llega acá a Panamá en tiempo de construcción del ferrocarril, ¿verdad? Y del canal, pues estas empanadas se vienen aquí a Panamá, y aquí sufre una variante, un poquito más de picante, un poquito más sazonadas, ¿verdad? La masa, a veces muchas de las mamás tratan de hacer esa masa que se deshace en la boca, una masa como masa quebrada, pero existen también variaciones de masas aquí en Panamá. Bien, qué interesante. Yo que tengo descendencia chiricana y herrerana, a veces quedaba yo la changa en Herrera y almojábano en Chiriquí, y las concepciones también de historia o de las costumbres, ¿no? Y Prácticamente tradiciones. todos nuestros platos panameños tienen alguna historia detrás de cada uno de ellos. La siguiente imagen, señor productor. Vemos las tradicionales salchichas guisadas. En este caso se hicieron unos chorizos salteados, o sea, guisados igual, pero chorizos. Panamá tiene 2 variantes, ¿qué es chorizo y qué es choriza? En choriza son esos chorizos que se hacen con una labor X. Comienza primero con una matanza, comienza después con un adobado de esa carne por 24 horas. Después de ese adobado es ahumada, después es colocada en la tripa, después de eso también es puesto a secar y ahumadas de nuevo, y luego se le entrega al cliente. Esas son las chorizas santeñas. Lo demás que se hace en otros lados, en otras formas diferentes, se le dice chorizo. Profesora, hay chef
que llevan guardado un secreto de los ingredientes, ¿no? Ya sea en cualquier platillo. Sí, mucho. Que no lo quieren promover, es un secreto de Estado, si se puede llamar así. Usted también tendrá un secreto. Yo soy totalmente abierta con mis estudiantes, porque el día que me muera, eso me lo voy a llevar a la tumba. ¿Y cuándo lo van a sacar de ahí? Nunca. Entonces, cada cementerio está lleno de muchas historias en las cuales no fueron contadas. Bien, así no fueron contadas, y es el enriquecimiento que tiene nuestro territorio panameño. Creo que aquí estoy conociendo que cada grupo originario, afrodescendiente, deja un legado, una huella. Claramente. Y profesora, en momentos a veces del siglo XVIII, XIX, de esclavitud, del apartheid, porque en un momento dado la cocina, la elaboración fue una terapia, ¿no?, al escape, y realmente ha tenido una trascendencia a través del tiempo. El siguiente plato, profesora, ahí veo el arroz muy famoso. Esa es una sopa de poroto con rabo de puerco y dumpling adentro. Para nosotros los negros hay varias formas de preparar dumpling. Una de esas es una bolita a base de masa, como si fuera masa de hojaldre, solamente que la dejamos un poquito más apretada. Esto se hace en unas bolas, ¿sí? Y se coloca dentro de la sopa para que ella sea hecha dentro de la sopa. ¿Esto en qué ayudaba? En que, como sabías que ese era el único plato que tenías para comer, esas benditas bolitas, ¿verdad?, te hacían un peso en el estómago, o sea, te llenaban. Mi abuelo hacía otra cosa. Mi abuelo era martiniqueño. Mi abuelo le echaba farina en el plato. Farina era una harina de yuca que hacían los negros en ese tiempo, que quedaba algo granulada, como si fuera avena. Y eso te lo colocaban abajo del plato. Y encima colocaban la sopa. Eso lo que hacía era que hubiera más peso en lo que estabas comiendo y más luego no te iba a dar hambre. ¿Ok? Wow, con este platillo ya nos da hambre automáticamente. Profesora, barismo. Quedó en el tintero barismo. ¿Qué es barismo? Barismo, somos expertos en café, desde que se cultiva hasta que llega en la mesa del comensal. Entonces, barismo son aquellos muchachos que preparan café en barras fijas, y que hoy en día tenemos una selección de cafeterías de especialidad aquí en Panamá, ¿no? Y lo que ves ahí atrás preparando eso, ellos son los que se llaman barismo. Yo soy profesora de barismo, yo también soy barista, soy catador de café. Es decir, que las marcas que hay de café Ok, marcas y especialidad son dos cosas totalmente diferentes. Las marcas se hicieron para venderse en sentido industrial hacia los supermercados. Hoy en día son cafés de especialidad, cafés que se buscan directamente del caficultor, y se tiene esa alianza entre el caficultor y el barista. El barista pide el café en verde, es decir, el café que no esté tostado, y el barista hace el trabajo de tostados. Es decir, que si hacemos un grupo de foco o de foda, voy a mencionar las marcas, ¿no?, muy famosas: el Geisha, Durán, Citón. Geisha no es marca, viene siendo cafetal Cafetal. directo, varietal directo de una finca. ¿Y Durán y Citón las marcas? Durán, Citón, Palo Alto, etcétera, que ya tienen un nombre y se venden en los súper, esos son cafés comerciales. Cuando tú vas en café especialidad, lo que tú ves es el nombre de la finca, es decir, Finca Emanuel, Boquete, o Renacimiento, o Volcán, a 1700 y pico de altura al nivel del mar. O sea, hay una información dentro de esa bolsa. ¿Cuál es la diferencia entonces en el momento de probar? Café comercial, ¿qué quiere decir? Que le compro a muchos caficultores, mezclo muchos varietales de café, eso está en una sola bolsa, y los tostados suelen ser altos para que no se sientan las diferencias. Y en especialidad tomamos una a dos varietales, no pueden pasarse de ahí, a eso que se llama dos, se le llama blend. Ese blend tiene que estar perfectamente pensado, tiene que saber similar, ¿sí?, ubicación similar y azúcares similares. Bueno, este es un programa, Ese es un programa para el otro año 2026, así Dios lo permite. ¿Y caficultura, profesora? Caficultura somos aquellos que estudiamos, pues, los elementos del terreno. Se estudia también las diferentes enfermedades. Se estudia las alturas y cómo podemos mejorar la genética,
¿sí? En eso es que estoy, estudiando de cómo se puede hacer en Panamá y que ya se está haciendo, modificaciones genéticas para que sea más factible o evitar las enfermedades que nos pueden dañar las plantaciones de café. ¿Qué representa el café para el panameño en lo cotidiano? ¿Ya está incrustado ya en el subconsciente o en ese proceso de bebé, de niño, que la propia familia, si no tomas café, no eres igual? Claro, ya para nosotros es cotidiano tomarse una taza de café, pero al verlo en sentido histórico, al verlo en el sentido profesional, Panamá hoy en día es el mejor café del mundo. ¿Dicen ¿Ya? que es del hermano país de Colombia? ¿O? No. No. Nosotros, el Panamá está certificado como el mejor café del mundo, ya que al venir el geisha a Panamá en los años 60, pues aquí los terrenos o la tierra que tiene los componentes minerales y todo lo demás, modificó ese café, teniendo Panamá excepcionalidad, con sabores totalmente diferentes, con azúcares totalmente diferentes. O sea, tú no necesitas colocarle azúcar al café. Bien, profesora, esta información es valiosa, el beneficio del café y todo el beneficio de los activos, de los recursos que tiene nuestro territorio panameño. Así que usted se sienta orgulloso, ¿no?, de toda la gama de posibilidades de cultura, de gastronomía, de flora y fauna que tiene nuestro querido país llamado Panamá en el mes de la patria. Vamos a presentar un video de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que está cumpliendo 67 años de ejecución, de desarrollo, de resultados, y que realmente estudiantes que se sienten comprometidos por llevar todo el talento, ¿no?, a la sociedad panameña. Y ya regresamos. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 65 años produciendo, generando y formando profesionales para el desarrollo del sector agropecuario. El 20 de noviembre de 1958, a través de la Ley 48, se crea la Escuela de Agronomía. En 1959 empezó a funcionar dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. En 1965 se constituye en Facultad de Agronomía, siendo el ingeniero Enrique Enseñat su primer decano. En 1986 cambia a nombre de Facultad de Ciencias Agropecuarias, estructurada formalmente por 5 escuelas y 6 departamentos académicos. En la actualidad es la única facultad de las ciencias agrarias a nivel nacional y está integrada a la Universidad de Panamá. Posee 2 sedes, una en Chiriquí y otra en el campus universitario Octavio Méndez Pereira. Muchas de sus carreras son brindadas en diferentes centros regionales universitarios y extensiones universitarias. La FCA es el eslabón fundamental para el desarrollo de la educación superior agropecuaria. Es importante que esté articulada y vinculada a los cambios cualitativos y a la evolución tecnológica para brindarle al sector agro aportes significativos y sustanciales que redunden en la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria panameña. Gracias a la labor de nuestro cuerpo docente, miles de profesionales que obtienen sus títulos universitarios en esta facultad, inspirados en los más altos valores humanos, están dedicados a la generación y difusión del conocimiento, la investigación, la formación integral, científica, tecnológica y agropecuaria dentro del marco de la excelencia académica con una actitud crítica y productiva. Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Hoy, 20 de noviembre, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá cumple 65 años de estar produciendo, de estar investigando, de estar formando a los mejores profesionales del sector agropecuario. En una fecha como hoy nos encuentra esta coyuntura tan difícil que vive el país, pero tenemos que
ponernos y empinarnos por encima de esas dificultades para seguir trabajando por el bienestar de la sociedad panameña, especialmente el sector agropecuario. Quiero enviarle un mensaje de salutación a nuestros estudiantes, a nuestros administrativos, a nuestros docentes. Decirles que la facultad es extremadamente importante para el desarrollo social del país y es extremadamente importante para darle oportunidad de formación profesional a una gran cantidad de jóvenes de los sectores populares, de los sectores rurales e incluso de los sectores citadinos. De modo que para nosotros es una responsabilidad muy grande llevar sobre nuestros hombros la historia que escribieron grandes panameños como el ingeniero Señat, como el ingeniero Ezequiel Espinosa, el profesor Diego Navas, el doctor Reymar Tejera y otros grandes profesores que tuvimos en nuestra unidad académica. En ese sentido, queremos que esa experiencia, esa acumulación histórica, le sirva de base a los nuevos profesionales del sector que están laborando en calidad de docentes, de investigadores o de técnicos de campo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pero fundamentalmente nuestro saludo y nuestro estímulo es para los productores por un lado y para los estudiantes. Para los productores, para que sepan que tienen en la facultad un aliado natural para efecto de estimular la producción agropecuaria, colaborar con ellos y recibir de ellos también las prestaciones necesarias para que la educación agropecuaria superior siga creciendo en el país. Y para nuestros estudiantes que están vinculados a un sector sumamente importante y que lo ha demostrado en cada una de las crisis que hemos tenido en el país, la pandemia, los cierres, esto que ha afectado fundamentalmente al productor agropecuario y ha demostrado que sin la presencia de estos productores tendríamos muchas limitaciones para alimentarse en el pueblo panameño. De modo que saludamos estos 65 años y esperamos que sean mucho más. Muchas felicidades. Para mí, la FCA es la cuna de la formación del mejor recurso humano para el sector agropecuario del país. E igualmente es la cuna donde inició la investigación agropecuaria que ha alcanzado límites insospechados y que sigue creciendo en materia de innovación. En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso con nuestra unidad académica y con la Universidad de Panamá. Yo soy FCA. Estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado todo el proceso de esa misión y visión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 67 años, así que esos 67 años es producto, ¿no?, de los resultados de la enseñanza y aprendizaje, estar graduado, compartir. Yo creo que esa vivencia de estudiante se vive una sola vez a nivel universitario, con tanto esfuerzo, el compartir, las dificultades también que hay en el proceso. A mediano plazo, otros se gradúan, otros a largo plazo, pero en fin, la Universidad de Panamá está para inculcar, proyectar el talento y los profesionales para que cuando salgan de este epicentro universitario tengan esa oportunidad de emprendimiento, conquisten el mundo, el territorio, pero ya tienen una formación, una armadura en la enseñanza y aprendizaje. Yo, Rochoa Espinosa, estudiante de cuarto año de gastronomía, queremos, ¿no?, que nos cuente cómo has vivido el proceso, ¿no?, dentro del salón de aula, con los estudiantes, esta nueva carrera, creo que no sé cuántos años lleva en ese sentido, para que nos comente. Yo, Rochoa Espinosa. Bueno, yo también, este camino inició desde muy chico, como desde que estaba en primer año ya yo sabía que quería estudiar algo relacionado con ser chef. Luego me di cuenta que se llamaba gastronomía. Llegó un punto en el que me tocó venir desde mi provincia. Yo soy de Bocas del Toro, ya tengo alrededor de 4 años aquí, pero ha sido una experiencia y un conocimiento vasto el que he adquirido en muchos temas, en cómo he ido profundizando, cómo me di cuenta de cuál era la cocina que más me llamaba la atención. Todo ha sido un proceso muy largo que, si me pongo a ver de repente hacia atrás, pasó en un corto tiempo. 4 años son nada, pero aquí estamos y ha sido un proceso bastante largo, pero muy bonito.
Yo quiero saber, ustedes como estudiantes, a veces hay frustraciones. Yo los veo y yo paso al salón y están friendo, están en el proceso. Y a veces hay un toque, ¿no?, que tiene que quedar con los ingredientes, que tiene que tener un toque ya definido, ya en el producto final. Durante el proceso has tenido frustraciones cuando una sopa, un sancocho, algún plato exquisito te queda mal. Una de las experiencias más que siempre recordaré fue una vez que estábamos dando dulces panameños y estábamos haciendo suspiros entre que no captamos bien las órdenes que nos dio la profesora y que muchos de repente dijeron que sabían cuál era la técnica correcta para hacerlo. Quedaron tan mal que fue la primera vez que yo como estudiante, uno ve esa actitud del profe decepcionado y que no simplemente te dice, sino que ves cómo se bota el producto. Eso a mí me destruyó. Yo tuve una tarde que lloré en mi casa y dije, la siguiente vez tengo que hacerlo mejor. Y tengo que cerciorar. Estaba tan en el sentido también del compañerismo que yo tengo que ver que todos lo hagamos bien porque tenemos que avanzar todos. Ninguno se me puede quedar. Siempre he tenido como eso y yo recuerdo que esa vez sí me sentí así de chus. Así se siente tocar fondo con algo que te importa mucho. Bien, yo creo que aquí hay un toque de emociones, porque el tema de la comida intrínsecamente se realiza con amor, con cariño, y es el proceso del estudiante, error y ensayo, corregir en el tiempo. No somos perfectos, pero hay que seguir insistiendo hasta que el platillo quede bien y tú comentar esta anécdota que lo recuerdas, que te hace tener esa motivación. Carlos Tuñón, ¿qué te ha parecido la experiencia, no, dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Escuela de Gastronomía, el proceso de elaboración, el desarrollo? ¿Lo soñaste así? No, honestamente no. En mi caso ha sido un proceso largo el poder entrar a la carrera, puesto que, bueno, yo estando en la escuela pues se cometieron ciertos errores que se lograron enmendar. Luego, antes de pandemia, intenté entrar, no pasé el examen. Tuve gente que me apoyó y me dijo, no, sigue, intenta, sigue intentando buscar ese sueño. Lo intenté por una segunda vez, pasé el examen, pero no quedé dentro de los cupos, porque al final tenemos unas instalaciones más pequeñas de lo normal, y entonces pues, hay que tener un cierto índice para poder entrar porque los cupos son limitados. Y lo que hice fue que me fui a la Facultad de Comunicación Social y estuve un año en la carrera de organización de eventos, y entonces de ahí pasé a gastronomía. Así igual que como Joshua, pues la carrera ha sido enriquecedora. Al final te vas mezclando con todo tipo de personas, también culturas, porque al final no solo somos panameños, tenemos compañeros de Nicaragua, de Venezuela, Colombia, que a la vez también traen sus conocimientos acá con nosotros y lo comparten. Y esto pues, nos ayuda también a la vez y creciendo y desarrollando nuestra cocina. Sí, cuando éramos estudiantes también pasamos situaciones complejas. A veces desmayamos, queríamos abandonar el barco, así como popularmente se expresa, pero hay seres humanos que te motivan y cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Hay que seguir, hay que amarse uno mismo porque la superación es de uno, es del yo que construye, el yo que edifica. Joshua Espinosa, yo quisiera saber el suero entre el país hermano de Colombia, Cartagena, y Boca del Toro, Panamá. Hay un parecido, pero ¿me puedes reiterar el nombre allá en Boca del Toro? Sucede que en Boca del Toro estamos pegando con el límite territorial de Costa Rica, entonces de la importación de Costa Rica a Panamá, el suero no se conoce como suero, sino que se conoce como natilla, que vendría siendo lo que aquí normalmente conocemos como sour cream o crema ácida. El suero que utiliza o que se realiza en Colombia viene siendo una receta de aprovechamiento, ya que
el suero es lo que queda de la recolección de las grasas cuando se hace el queso prensado. Entonces eso, si no me equivoco, lo que hacen es que lo reducen con calor un poco y luego le agregan sal, un poquito de yogur para aligerarle la acidez de nuevo, y ese es lo que es el suero colombiano. Es como a acompañamiento. diferencia de la natilla, pero los dos son acompañamientos que se suelen utilizar en desayuno, almuerzo, cena, dependiendo de... Pero es interesante justamente por eso, porque estamos estando en Panamá, por Costa Rica se conoce con un nombre y por Colombia se conoce con otro. Y es lo mismo. Así que, Carlos Tuñón, aquí tenemos un plato muy popular, ancestral. Cuando uno va a la fonda, despierta, y lo primero que ve la gente panameña y extranjera, ¿no? Si hay sopa de carne, sopa de pata y de pollo. Esta es muy popular. ¿Nos puedes mencionar el plato? Bueno, aquí en la foto básicamente se ve una sopa de carne. Ahí se puede ver un pedazo de zapallo, guauyama, que también le suelen llamar acá, y ñame. En Colombia se utilizan muchos ingredientes, o es parte del regionalismo que... Sí, también le pueden echar. En realidad, a una sopa, a un caldo, en este caso de este tipo, se le puede echar lo que se tenga en mano, como tradicionalmente se hacía. Lo que tenías en el patio, en la huerta, pues era lo que le ibas agregando, y al igual con el tipo de proteína que tenías. En este caso, si había carne, pues eran los pedazos de carne que sobraban, los pedazos de pollo, huesos de pollo que sobraban. Y en Colombia igualmente aquí, las diferencias aquí, pues tienden a echarle muchas más cosas que acá. Acá se suele comedir un poco con los ingredientes que se usan a día de hoy. Y allá, por ejemplo, una diferencia, allá usan limón a la hora de echarle a las sopas, acá no tanto. Entonces, pues más o menos va por ahí. Si el líquido está espeso, y yo que no soy muy conocedor como ustedes, ¿cómo nos damos cuenta cuando una sopa tiene calidad? A simple vista se nota que parece consumible, porque a veces utilizan como maicena, el agua, no sé, porque hay un tema a veces de costo-beneficio e inversión, ¿no? Bueno, en este caso el agente espesante son los tubérculos. O sea, el ñame es lo que le da espesor a la carne, a la sopa, a la vez que el zapallo. El zapallo también aporta un toque de dulzor a la sopa, junto con el ñame, pero más el zapallo. Así que en este caso, pues lo que lo espesa es el almidón que tiene los tubérculos. ¿Y el origen de la sopa es indígena, español, o hay de todo un poquito ahí? Es de todo un poco. Al final, básicamente son caldos a base de verduras. En esa Reforzando época. lo que dice mi compañero, más que todo viene de esta sopa como tal, la sopa con rejo, con pollo, vienen de la época colonial, porque son productos que llegaron en los barcos españoles. Aquí normalmente los indígenas consumían animales de caza y de costa, peces. Esas eran las sopas precoloniales. Esta por lo menos ya viene siendo más colonial por el hecho de que tiene carne de res. Y también otros ingredientes que fueron llegando, como el ñame. El ñame es un ingrediente africano. Bien, la siguiente imagen, señor productor. Aquí tenemos una variedad de platillos. A veces utilizan después de la cena, viene como una gelatina, algo, siempre hay como un acompañamiento, se le puede llamar. ¿Nos pueden interpretar? Bueno, ahí le conozco el ceviche. Los demás no los saco. Parece un ceviche, un chupé. No lo saco, el de arriba no lo reconozco, no se ve bien. Sí, vamos a la siguiente imagen, señor productor. Aquí. Bueno, ahí sí se ve clarito con un arroz con pollo. ¿No? Bueno, un mix de marisco. Mix de marisco, un arroz con pollo y los otros son fideos. Así que sí, pero si va a hablar, por ejemplo, un poquito de la historia del arroz con pollo, es un plato colonial. Él llegó aquí a Panamá con la llegada de los españoles, debido a que es una variación de un plato tradicional español.
ya que aquí en Panamá pues no habían las herramientas para elaborar la tradicional paella. Las mujeres, pues en este caso ellos trajeron los ingredientes y le dijeron, quiero que me hagas esto con estos ingredientes, no importa cómo lo puedas llegar a hacer. En este caso acá, si no estoy mal, se hacía en base en ollas de barro, ¿no? En ollas de barro, y así nació lo que conocemos hoy como arroz con pollo. Básicamente es una variación de la paella tradicional. Muy tradicional, española, arroz sí. con pollo. Es un plato que llegó acá debido a la llegada de los españoles. Joshua Espinosa, este también es favorito, el pescado. Ahí está con un coco, el arroz. ¿Es más caribeño, Boca del Toro? Sí, solo que también es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo por lo menos ahorita aquí en la ciudad me he dado cuenta que normalmente se consume el arroz con coco o blanco o pintado, pero solo con leche de coco. Normalmente en Bocas del Toro siempre que tú encuentras la presentación de arroz con coco la encuentras en rice and beans o rice and peas, que es arroz, coco y frijol. Pero sí, este suele ser un plato tradicional, favorito de todos, ya que el pescado frito no hay manera en la que lo sazones mal, siento yo, porque ponerle sabor es bastante fácil. Ajo, cebolla, sal, pimienta, poquito de cúrcuma o curry y al aceite. Pero sí, normalmente suele ser distinto a lo que yo he conocido ahora estando aquí. Hay ciertas cosas con las que me topo que suelen ser ese choque cultural. Por lo menos también me sucede con el guacho. El guacho de Panamá es lo que yo conozco como gallo pinto de Nicaragua. Para mí, el arroz con frijoles y carne era gallo pinto y la carne. Y aquí en cocina panameña, cuando lo di con la profesora Paola, resultó ser que es el guacho de nosotros, y fue algo entre esclarecedor, una barrera con la que me topé, pero no la tomé a mal, simplemente fue como, wow. Adaptarse con los nombres, a la forma, a la elaboración. Carlos Tuño, también muy popular, el arroz de guandú. El prócer, ¿no puedes hablar del arroz de guandú? Bueno, o sea, por lo menos yo, cuando vivía en el interior, el arroz, yo era de los que a mí me ponían a desgranar guandú, mi bisabuela. O sea, ella tenía detrás de la casa un patio enorme. Ya hoy en día ese patio ya creo que no es fértil, pero hace tiempo nosotros sembrábamos guandú, ella lo vendía y nosotros hacíamos nuestro arroz con guandú. A veces también se solía mezclar, aquí también se usa, ya que él decía rice and beans, acá usía el arroz con guandú y coco. También se suele hacer allá en el interior. No es tan popular, pero sí se hace. Pero lo más tradicional es el arroz con guandú y vegetales, que sí es el ají trompito, el ají criollo, que es lo que normalmente solemos utilizar allá. Se le suele también echar, por ejemplo, para fiestas navideñas a nuevo, lo que nos sobra del jamón de Navidad se corta y se le echa a veces al mismo arroz con guandú, o en este caso el poroto ya hecho con los huesos, de este caso del jamón de Navidad. Joshua Espinosa, aspiraciones, terminas tu carrera, ¿qué sueños anhelas con este mundo fascinante de la gastronomía? ¿Nos vamos para Boca del Toro, el Caribe, o nos quedamos en Panamá? ¿Cuál es tu sueño? La meta está un poco estancada, pero es conocer un poco del mundo, volver a estudiar afuera en algún momento y llegar con el título internacional y hacer algo en Boca que hable de Panamá, porque por lo menos lo que yo sí vi ya a mis 18 saliendo de allá, viniendo a estudiar gastronomía acá a Panamá, es que en muchos lugares turísticos se ha llenado tanto de población extranjera que hay gente que sigue llegando como turista
buscando comida autóctona y se topa con pizza, con hamburguesas, y entonces se han ido como segregando esos lugares. Pocos son los que quedan en la isla y en el mismo Changuinola que tú puedas decir, yo voy a ir a comer comida panameña o comida afroantillana y sé que va a estar buena, sé que me pueden contar la historia de por qué esto se llama así o por qué esto tiene una razón de ser. Entonces, ahí vamos, esa es la meta. Claro, ojalá que la cumpla, ¿no? Primero lo nuestro y todo lo concerniente, ¿no? a nuestras comidas. Carlos, ¿tú tienes sueños, aspiraciones? Un poco más de lo mismo. Yo tengo planeado seguir estudiando. Sí, un poquito más, no alejado de la gastronomía, sino un poquito fuera de la línea de la cocina, más que todo para diversificar el conocimiento, o sea, tener más conocimiento en base a otras áreas de la cocina, para eso poder aplicarlo en lo que yo tenga pensado, que igual va por esa línea, ¿no? De si llego a tener, Dios primero, un restaurante, pues enfocarlo mucho en la comida panameña y afroantillana. Por eso mismo, es que poco a poco la comida panameña se está segregando y lo que tenemos que buscar, o estamos buscando los que trabajamos en esto, es que se preserve esa cultura y que la historia no se pierda en el camino, como ha estado pasando con el tiempo, ¿no? Bien, y también continuar y termina, me dijiste, protocolo y eventos, también porque van ligados, son como prima hermana, para que también finalice esa carrera. Agradezco, ¿no?, la presencia de los estudiantes, ¿no?, que sigan adelante, va a haber dificultades y uno tiene que seguir pisando fuerte, ¿no?, como esa roca firme con fe. Vamos entonces a presentar el video, vamos a escudriñar a la Escuela de Gastronomía y ya regresamos con la profesora Paola Meneses. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, quiero, en nombre de la escuela, enviar un mensaje a toda la comunidad universitaria. Cuando hablamos de gastronomía, este concepto se pierde entre lugares, tradiciones y personas, pero creo que es el momento de enfocarnos en este concepto de gastronomía sostenible, que es simplemente el aprovechamiento de nuestros recursos, los que tenemos a la mano, los ingredientes de temporada, los ingredientes frescos, entre los cuales podemos desarrollar una amplia variedad de preparaciones que tienen alto valor nutricional y que además son económicas. A todos nuestros estudiantes que valientemente han enfrentado esta nueva manera de hacer las cosas con alegría, con compromiso, es el momento de reinventarnos, de ver y entender que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Esto no tiene por qué ser algo malo, al contrario, es la oportunidad para desarrollar habilidades que a lo mejor no estamos conscientes que tenemos, que todos ustedes tienen. Cuando en momentos de preocupación, de tiempos malos, siempre hay una frase que a mí me reconforta y que me hace como volver al carril. Y es simplemente decirme que nosotros somos cocineros y que todo el mundo come. Saludos y muchísimas bendiciones. Bien, ya continuamos este interesante programa, el último del año, programa número 9, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole también el recurso humano de la Dirección de Tecnología Educativa, porque detrás de nosotros, detrás de las cámaras, hay un compromiso, ¿no?, cultural, social y de difusión en compartir, ¿no?, los conocimientos del otro, compartir lo del otro. Profesora Paola Meneses, yo creo que es la razón de la existencia humana, en servir abnegadamente aún las peripecias que en este mundo, que en este espacio terrenal nos podemos situar, ¿no?, en distintos escenarios, pero la forma que uno se presenta, el espíritu y la motivación. A mí me queda como interesante, ¿no?, la etimología griega, ¿no?, de gastronomía, que las narrativas unen el estómago, el vientre, la alimentación y la buena mesa.
Cuando uno está en una buena mesa, un buffet, y a nivel de la mesa también familiar, automáticamente uno sonríe, uno se pone alegre, ¿no? Cuando hay alimento, ¿no? Lo que tiene que ver derecho a la alimentación, el derecho a la cultura y también el derecho, ¿no? De que hay distintas lecturas gastronómicas regionales, producto, ¿no? de la razón de ser del patrimonio del país donde uno esté. Por eso uno tiene que ser tolerante y respetar, ¿no? En los sabores a veces que no son lo mismo y preguntar. Profesora Paula Meneses, este platillo es muy popular, el sao, y no sé cómo otro nombre se le puede llamar. Profesora, explíquenos este plato. Bueno, el sao viene por un método de conservación de los alimentos, viene de los tiempos de que los árabes pues viajaban por todos lados del mundo y necesitaban conservar los alimentos. Uno de esos modos de conservación de los alimentos viene siendo el vinagre o alguna cosa que utilices ácido. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser limón, puede ser alguna naranja ácida, puede ser maracuyá. Entonces aquí donde se implementa pues el uso del vinagre como tal. Y el uso del vinagre no se conoció en Mesoamérica hasta en los tiempos colonos, ¿no? Y entonces ahí donde entra pues esto que hacemos, que ponemos a limpiar las patitas primero. Sin las patitas limpias pues no se procede a hacer más nada. Después de ahí entonces ponerlas a hervir. Mi madre, que en paz descanse, ella colocaba esas patitas a hervir 3 veces y botaba todas esas aguas. Y después entonces las sancochaba con su hoja de laurel, con su culantrito, con su pedazo de cebolla, con la sal. Después que se sancochaba y que las patas ya estaban suavecitas, entonces se sacaba de allí, se colocaba en un bol que podía ser preferiblemente de fuera de vidrio o de plástico, porque el aluminio tiende a poner ácido, mucho más ácido el vinagre o el limón, ¿ok? Y después a ella le gustaban mucho las cucharadas de palo. Y de ahí entonces agarraba lo que era el pepino y lo trataba de cortar lo más finito que se pudiera. Y lo usual que las cebollas sean blancas, no moradas, porque el vinagre tiende a sacarle el color morado a la cebolla y eso se ve feo, ¿ya? Y las cebollas moradas se utilizan más bien para hacer ensaladas, porque suelen ser un poco más dulces, menos ácidas. Y estas se utilizan para el guiso o para hacer estos procesos de conservación. Wow, aquí estoy aprendiendo en silencio, escuchando detenidamente a la profesora. Y qué interesante, hay muchos que le gustan la patita con salsa del arroz, pero no le gusta el sao, o viceversa. ¿Por qué será, profesora? No sé, pero si a ti te gusta un sao, te tiene que gustar una patita guisada, porque es el mismo elemento, es la pata. La pata es el cuidado que tienes que tener entonces ahí en la comida, porque una pata que no te limpia o llena de pelitos, no, eso como que no es agradable. Bien, profesora, usted tiene en sus manos una creación literaria, nos comenta, ¿no?, acerca del libro, el nombre y cómo realmente el fascinante mundo de la gastronomía panameña, hay un mundo por conocer, sí, que me estoy dando cuenta en el programa Conexión Cultural, porque aprendemos de usted y de los estudiantes. Profesora. Aquí tengo el libro que sacamos casualmente este mismo año, que se llama Historias detrás de cada receta. Este libro pues lo hice acompañado con una de mis mejores amigas y colega también. Ella es directora de la USMA y pues yo le planteé la idea y que bueno, Fifita, vamos a hacer un libro basado en nuestras historias de alimentos panameños. Aquí dentro de este libro te van a encontrar con historia panameña desde el tiempo de la colonia, el prehispánico de la colonia, el republicano, el contemporáneo. Se van a encontrar con una lista de ingredientes venidos de América y llegados desde Europa. También se van a encontrar con las recetas, y las recetas, cada una de ellas tiene su historia. O sea, cómo fue llegado, cómo fue modificado, quiénes son los que la hicieron. Y bueno, es un libro con bastante investigación, hecho con bastante amor. El que nos apoyó a nuestro prólogo se llama Egner Alberda. Él es también de la Universidad de Panamá
y actualmente está estudiando su maestría en España. O creo que es el doctorado, porque yo creo que la maestría ya la terminó. Entonces él es antropólogo y le gusta mucho la antropología gastronómica. A lo que está interesado, profesora, ¿a dónde se puede adquirir este producto literario con un conocimiento vasto, ¿no?, referente a nuestra comida panameña? Bueno, directamente conmigo me llaman, yo puedo dejar el teléfono, no sé si lo puedo decir aquí. Sí, lo puede decir. El teléfono mío es 682-635-18, es mi WhatsApp, 682-635-18. Yo aparezco en Instagram como La Dama del Café y directamente se localizan conmigo, pues, y ahí vemos cómo nos encontramos y les entrego el libro, dedicado claramente. Excelente, profesora. Paola Meneses, La Dama del Café, me estoy enterando. Profesora, conclusiones y reflexiones. Yo quiero hacerle una pregunta. Panamá tiene un mundo por descubrir en gastronomía. ¿Usted considera que algunos momentos no lo han podido canalizar las instituciones públicas o estamos en ese camino, profesora? Ahora mismo creo que estamos en ese camino. Creo que fue un trabajo que, como me dijiste en un tiempo, cuando nos conocimos, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero bueno, gobiernos caen, gobiernos vienen, trabajos quedan. Pero hoy en día pues hemos aprendido a que tenemos que dejar todo por escrito y llegar a un acuerdo en decirle que si cambia gobierno no puede cambiar las investigaciones. Y Panamá hoy en día está escribiendo su historia nuevamente. Vemos aquí en Panamá un montón de antropólogos que están viniendo a hacer sus prácticas profesionales y que han encontrado nuevas cosas. Ahora no sabemos si somos más antiguos de lo que ya somos, ¿sí? Las nuevas excavaciones que hasta pirámides supuestamente tenemos en Chiriquí, ¿no? Entonces Panamá está como ahora mismo en el buen paso de tratar de escribirlo todo. Bueno, como te comenté, estamos trabajando y con nuestros propios esfuerzos, porque en realidad este es un trabajo que se está haciendo voluntario, que es las leyes de cultura, que eso ya en otro momento hablamos, las investigaciones que se están haciendo en cocina afrodescendiente, que ya la UNESCO pues en el 2026, y saliendo de aquí tengo que tener esa reunión con ellos en UNESCO, que queremos llevar patrimonio afro para el 2026. Así que hay trabajo por hacer. Gracias, profesora. Aquí estamos a la orden en lo que podamos, nuestra humilde sapienza, considerando el derecho cultural como un derecho inalienable que todo ser humano en cada uno de sus contextos tiene que consumir, tiene que proyectarse, como es el programa Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Agradeciéndole a Dios sobre todo en este programa número 9 y finalizamos, ¿no? Motivo, los 90 años de nuestra casa de estudio, Octavio Méndez Pereira, 67 años también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el mes de la patria, qué tal inspiración, ¿no?, compartir nuestra comida panameña, así que usted disfrute un platillo, usted no sabe qué proceso de sacrificio, el enamoramiento que el chef, el cocinero en la fonda, en cada uno de los espacios, ¿no?, donde se elabora nuestra comida panameña, y el nacional extranjero lo disfruta para el disfrute, el deleite, porque uno consume comida panameña, automáticamente uno está alegre, los síntomas cambian, así que agradeciéndoles al equipo humano de la Dirección de Tecnología Educativa, bajo la gestión administrativa de la profesora Rusia González, Dios primero, con ese mismo ahínco, motivación, nos escuchamos, nos observamos el próximo año 2026 con los programas que realmente es para la importancia, ¿no?, de los seres humanos que cultivamos el espíritu de la cultura, donde realmente tenemos ese compromiso universitario, ¿no? Así que nos despedimos, espero que hayan disfrutado este platillo exquisito 2025 y nos escuchamos y nos vemos el próximo año 2026, si así Dios lo permite. Así que la pasen bien y Dios me lo bendiga. María Rosa de
gracias a Dios lo